Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz, apoyó la gestión de Menem y la elogió diciendo que era el proceso de transformación y cambio que el país debía llevar adelante y que Menem había sido el que más había escuchado a la Patagonia desde la época de Perón. Compartieron 7 veces la boleta electoral. Néstor presionó, hizo los trámites, le costó, pero lograron la privatización de YPF. De no haber sido por él, no hubiera sido posible. La regalía que obtuvo y los negocios con ella son los dichosos fondos de Santa Cruz, algo de $1.000 millones que Néstor puso en cuentas bancarias fuera del país a nombre de él y los hizo desaparecer. En sus años de gobernador, Néstor y sus funcionarios fueron demandados decenas de veces por diversos delitos y actos de corrupción administrativa, pero la justicia estaba bajo su control gracias al manejo de las personas a cargo de estas, y entonces hacían mandar a un cajón a desaparecer las causas. ¡Es un capo! En 2002, Eduardo Duhalde se retira de su corto periodo de presidencia y presenta a su candidato, Néstor Kirchner, el cual fue elegido por el 22% de los votos, y Menem, que tenía el 24%, se baja de la segunda vuelta dejándolo asumir en el 2003. 4 años después, al cumplir su presidencia, Néstor presenta a su esposa como candidata. Cristina gastó más de 7.853.000 pesos en 5 viajes al exterior como candidata por Francia, Ecuador, Venezuela, México, Estados Unidos, España, Alemania y Austria, con algunos gastos como habitaciones de lujo de $3.420 la noche, coches con chofer a $700 diarios, cenas de $300, $8.570 en propinas dejaron, más de lo que dejaría Bill Gates, y otras cositas como alquileres de aviones y vinos de $160 la botella. Según el oficialismo, el gasto de campaña de Cristina fue de 17 millones de pesos, pero investigaciones de organizaciones y periodistas determinaron que son 130 millones de pesos con fondos públicos, es decir, los pagamos nosotros. En propaganda oficial para la televisión, durante 2007 se gastaron 270.729.000 pesos. Cristina gana las elecciones con el 45% de los votos, en una jornada con mucha abstención y voto en blanco, con la habitual compra de votos, la denuncia de falta de boletas de la oposición, y durante la campaña no dio entrevistas ni participó en debates, y con aportes financieros un poco raros, como de parte del narcotráfico, del ejército, de Marsans. Pavadas. Frente a un país con necesidades y desigualdad, Cristina propone el proyecto para saltar a la modernidad, el Tren Bala, endeudando al país por 30 años por $3.900 millones, que empezaría a pagar un futuro gobierno dentro de 7 años. El trayecto conecta solo 3 provincias, el boleto tendría un precio de 400 pesos o pagaríamos un subsidio, y sería un lujo solo para turistas. Un avión es más rápido y la mitad más barato. Con un poco más de la mitad del presupuesto del Tren Bala, se podría reconstruir la mayoría del sistema ferroviario, conectando al interior. Pero mientras, las empresas ferroviarias reciben 5 millones de pesos diarios en subsidios, es decir, 1.800 millones al año, por un servicio que deja bastante que desear. Es un tema a tener en cuenta debido a los precios del petróleo, la contaminación ambiental, la saturación de rutas con más de 8.000 muertos y 12.000 lisiados por año. Guillermo Moreno, el capitán del INDEC, nos ofrece desde el año 2007 datos que son una mentira. Han alterado los índices y obligan con patotas a empleados a cargar datos falsos. Hicieron renunciar a la directora de precios al consumidor y fue reemplazada por una funcionaria cercana a Moreno. Según encuestadores, consultoras privadas, mediciones de economistas con técnicos desplazados del INDEC e índices de las provincias, la inflación de 2008 anduvo en el 30%. El INDEC dijo que era del 7,2%. Los tarifazos a principios de 2009, con aumentos de 100, 200, 300% en servicios, tasas, impuestos, energía, transporte, educación, parecen no ser registrados. También se dejaron de publicar datos de distribución del ingreso y se modificaron los datos de empleo, entre otras cualidades. Moreno es un buen tipo, suele apretar a las empresas bajo diversas amenazas para que reduzcan los precios, por ejemplo. Como conclusión, según el INDEC, una familia tipo de 4 personas come con 14 pesos por día. El INDEC dice que el 15% de la Argentina es pobre y el 4,4% es indigente. Si vemos las mediciones que mencionamos, vamos a ver cómo el INDEC dice que la pobreza baja, mientras que en realidad va subiendo. Tomando la inflación real, el 32% del país es pobre y el 12,2% es indigente. Es decir, 12 millones de argentinos son pobres, de los cuales 5 millones pasan hambre. 44% en Jujuy, 45% en Formosa y Santiago del Estero, 46% en Misiones y Corrientes, 49% en Chaco. UNICEF determinó que 25 menores o bebés mueren al día por causas evitables.
el porcentaje se acerca a la recesión de 2001, donde la pobreza era del 35%. El 47% de los menores no cuentan con obra social o plan médico. De 2002 a 2007, la población en las villas 31 aumentó un 300%. Sin embargo, se ha acumulado superávit fiscal durante 5 años sin acciones concretas para mejorar la situación. Se puede nombrar al Plan Nacer, un préstamo de 430 millones de dólares que da el Banco Mundial para disminuir la mortalidad infantil. Pero nuestros funcionarios a cargo ya han hecho de las suyas, queriendo cobrar 4 veces más de lo previsto la adquisición de insumos y equipos para los hospitales y pidiendo coimas a las empresas para participar del plan. Los argentinos pagamos hoy más impuestos que en 2001. La recaudación promedio es una de las más altas de América Latina. El esquema impositivo es regresivo, castiga al consumo y consagra las ganancias, es decir, afecta más a los pobres que a los ricos. Después de 5 años de crecimiento, con la economía y el poder a favor, ¿sigue siendo todo culpa de Menem? La soja, por ejemplo, llegó en 2008 al doble del valor que tenía en 2007. Esto le jugó en contra de los exportadores de granos, porque tenían que comprar en el mercado interno a precios superiores a los precios de exportación. Necesitaban que los valores se retrotrayeran a los que había en noviembre del año anterior. El gobierno les dio la mano salvadora, dictando la medida de las retenciones móviles. Desde enero del 2007 a mayo de 2008, sobre un volumen de exportación de 21.268 millones de dólares, se recaudaron por retención 4.984 millones de dólares, es decir, el 23,4%, cuando supuestamente tendría que haberse recaudado 6.432 millones de dólares. La diferencia de 1.447 millones de dólares es una estafa de los exportadores al fisco que es pagada por los productores. Esta es la lista de los exportadores que se quedan con cientos de millones de dólares. Decían que la medida era anti-oligarquía, pero no son diferenciales, meten a todos en la misma bolsa, pequeños, medianos, grandes productores, pool de siembra, beneficiando a exportadores como Cargill, Dreyfus, Bunge, la aceitera general de ESA, del senador oficialista Roberto Urquía, el mayor productor de harina y aceite de soja con puerto y tren privado, entre otros, que se apropian de un tercio de la renta agraria, compran a pequeños y medianos productores al precio más bajo posible, estafan al fisco, cobran las retenciones extrayendo millonarias ganancias, tercerizan las exportaciones y monopolizan la comercialización de insumos. Decían que la medida permitía la redistribución de la riqueza y resulta que no es coparticipable, por lo tanto esa plata no vuelve a las provincias y va a la caja del gobierno nacional para que la use como quiera. Además no va a haber recursos para los caminos, hospitales y viviendas en el interior, porque este fondo se iba a nutrir con retenciones, cobrándose a más de 35%, mientras que lo recaudado anda en el 24%. Decían que era para impulsar la producción y resulta que este tipo de medidas llevan al pequeño o mediano productor a que alquile sus tierras a grandes pools de siembra, puesto que trabajarlos le es menos rentable. El 60% de la soja del país está en un puñadito de megaterratenientes, que representan solo el 4% del campo. Estos nuevos megaterratenientes son Cresud, del grupo Einstein y grandes propietarios yanquis, Adecoagro, de George Soros, Liag, de uno de los principales terratenientes australianos, y Grobocopatel, uno de los principales pools de siembra de soja. La medida de aumentar las retenciones de manera indiferenciada para los 60.000 pequeños productores fue tomada por Kirchner en las oficinas de Puerto Madero que le presta el mayor terrateniente del país, Eduardo Einstein, el dueño de Cresud. Hagamos una comparación. Luciano Míguez, el gran criticado de la sociedad rural, tiene 2.200 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. El grupo Bember, 143.000 hectáreas. El grupo Wertheim tiene 100.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Liag tiene 120.000 hectáreas. Grobocopatel opera sobre 120.000 hectáreas. Adecoagro, del grupo Soros, es propietaria de 200.000 hectáreas. Y por último, Cresud, de Eduardo Einstein, opera sobre 600.000 hectáreas. La administración Kirchner favoreció la expansión de estos grandes grupos, en buena parte extranjeros, y permitió que gozaran de beneficios impositivos. El gobierno habla en contra de la sojización, pero han sido sus políticas las que han favorecido a los grandes pools de siembra y a los monopolios exportadores, empobreciendo a los productores lecheros, avícolas o de otros cultivos. Grobocopatel viajó a Venezuela en el avión presidencial invitado por los Kirchner y Chávez para dar lecciones de cómo hacer negocio con la soja. El productor declaró con claridad el objetivo de los grandes pools de siembra, que es sacar a los pequeños productores. Además, los Kirchner han alquilado terrenos fiscales militares a Grobocopatel y a Adecoagro.
Bueno, alguien avísele a los muchachos quién es la verdadera oligarquía rural. Cabe destacar que durante 2008 el gobierno gastó más de 12 millones en propaganda contra el campo. Y ya en 2009, con la caída de los precios internacionales, la sequía, el paro y la recesión, la situación para los productores es totalmente distinta. Pero Cristina sigue hablando de ganancias extraordinarias. Al comienzo de la presidencia de Néstor, era el presidente que contaba con la mayor fortuna personal, superando a Menem, De la Rúa y Duhalde. Durante sus 4 años de presidencia, su patrimonio aumentó casi 11 millones, hasta llegar a 17.824.000 pesos. Esta es una de las cosas por las cuales ha sido denunciado. La pareja presidencial tiene 41 propiedades, 19 casas, 14 departamentos, 6 terrenos y 2 locales, la mayoría en Ríos Gallegos. Una casona, tierras en el Calafate, 2 pisos en Buenos Aires, el Hotel Alto Calafate, que cuesta $9.500.000, con habitaciones entre $300 la noche, y el Hotel Los Sauces, donde se ve curiosa la redistribución de la riqueza. La habitación VIP se llama Evita y sale $1.500 la noche. Después tenés las habitaciones más baratitas, de $780 la noche, Nacional y Popular. También saca esa foto. Las tierras que compró Néstor en el Calafate las adquirió a un precio de $50.000 y luego las vendió a $2.400.000. Incluso fueron reservadas para él y negadas a otra gente. Hugo Moyano recibió 865 millones en 3 años desde que Kirchner asumió la presidencia. Se compró una aseguradora en 10 millones y aprovechará el mercado de sus afiliados. También compró un hotel VIP en Pinamar a $2.800.000, donde cobra 435 pesos la noche y ya adeuda impuestos. Enrique Pepe Albistur, secretario de Medios, el que reparte la propaganda oficial, se autoadjudicó casi 10 millones de pesos. Julio De Vido, Rudy Ulloa, Lázaro Báez, Claudio Uberti, Cristóbal López y Ricardo Jaime incrementaron considerablemente su patrimonio a partir de conocer a Néstor. El vértigo del crecimiento de estos deja a Henry Ford como un chico con capacidades especiales. Han sido denunciados por fraude a la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario y negociaciones incompatibles con su cargo. Ricardo Jaime maneja la caja de los subsidios al sector de transporte, 8.000 millones de pesos, y es un supuesto testaferro de los que ponen la firma en donde Kirchner es propietario. Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal, es uno de los funcionarios con mayor poder, con un manejo de fondos superior a los 35.800 millones de pesos, responsable de la energía y los sobreprecios en las obras. Lázaro Báez, el mayor constructor de obra pública, responsable de obras de 400 millones que se les pagó y que nunca se ejecutaron. Las empresas relacionadas a él han recibido casi 4.000 millones de pesos en contratos de obra pública, solo en los primeros 4 años de gobierno de Néstor. Tiene negocios agropecuarios y petroleros y también se lo investiga por lavado de dinero. Después tenemos el caso de la creación de la empresa estatal Enarsa para facilitar que una empresa privada de los amigos de Kirchner y De Vido, Electroingeniería, tome el control de la mayor distribuidora eléctrica del país, Transener. La empresa cordobesa Electroingeniería pasó de construir unas escuelas, antes de la era Kirchner, a comprar la mayor distribuidora eléctrica del país, Gasoductos, Radio del Plata, a realizar el tendido eléctrico de alta tensión de Río Negro a Santa Cruz, con sobreprecios de 150 millones, y cuya explotación el Estado le otorgó hasta el 2088. Después tenés cosas como el pago a un grupo de empresas ligadas a la dictadura de 54 millones de dólares en concepto de indemnización, aunque la justicia había determinado que no se le debía pagar. Boludeces. Bueno, pero no todo es tan malo y tan feo. Por ejemplo, Cristina fue nombrada como uno de los 10 mandatarios más fashions y ostentosos del mundo. Muy lindas las joyas, ahí estamos viendo, anillo de oro y zafiro y anillo de oro con diamantes, $10.000 cada uno. Reloj Rolex de oro y brillantes, $20.000. Los aros, $10.000. Los colgantes muy lindos, entre $15.000 y $25.000. Una de las carteras dice que son de 30.000 euros. Los vestidos, tremendos, muy lindos. Ella no suele repetir un atuendo desde que asumió como presidenta. Acá le presentamos los 190 vestidos que ha lucido mientras ha pedido un poco de generosidad y austeridad a los oligarcas del campo. Por razones de tiempo no podemos ponerlos a todos, pero ella bien lo dijo. Para hacer buena política no tengo que disfrazarme de pobre. También ha aceptado una serie de regalitos violando la ley de ética pública, como por ejemplo una esmeralda de $5.000, entre otras pavaditas de miles de pesos cada una. A pesar de tener el avión presidencial, Cristina alquiló un avión de $400.000 para ir a Roma.
Allí dijo que los pobres son su prioridad y que hay que ser generosos. También pasó por el shopping y adquirió unas alhajas, unas sábanas y una toalla de algodón egipcio, gastando 57.000 euros. Después tenemos a su hija Florencia y el dichoso Mini Cooper que le regalaron los padres a cambio de que cierre el Fotolog. Y si bien la piba tiene 17 años y no sacó el registro todavía, ¿por qué tanto lío por un autito de $39.000? Lo que sí se llevó toda la materia por pasársela viajando en el avión presidencial. Y también salió luciendo carteras de $8.000.